Después de toda la persecución que han sufrido el pueblo de los judíos sefarditas, después de toda la persecución que sufrieron los moros, no solamente con la expulsión y la caída de Granada, sino 100 años después de la caída de Granada, cuando todavía fueron perseguidos hasta su definitiva expulsión en 1600, todo lo que ellos tuvieron que sufrir para no poder practicar, por no poder practicar su fe, su alimentación, su comida, los otros que van a sufrir una gran persecución son los gitanos, el pueblo de Rom. Este pueblo, que curiosamente es el que mayor identidad le da a España, porque cuando uno piensa en los españoles, piensa en la esencia de lo que es la música gitana y de lo que es el flamenco. Este pueblo llega a España y tampoco cabe en el proyecto de los reyes y católicos y de esta España que va a surgir, pero de ellos no se van a deshacer tan fácil. España va a tener que vivir con ellos porque su alma es demasiado fuerte. El pueblo de Rom ha salido de la India hacia el año 1000, y sabemos hoy día que se salió de la India porque a partir de los estudios lingüísticos que se pudieron hacer en el siglo XIX se establecieron las conexiones entre el idioma romaní, entre la lengua de Rom y los antiguos idiomas hindúes. Estos pueblos salen y empiezan a trasegar. Unos van a ir a Egipto, hay otra parte de Egipto, el Asia Menor, es la que se llama el Pequeño Egipto. Los gitanos llegan a Occidente, procedentes de este Pequeño Egipto, que sería Creta, que sería Turquía y que sería Egipto mismo. Como llegan de allá, se cree que ellos son egipcios, y por eso se les dice gypsies. Gypsy es una manera de decirles egipcios. Llegan primero por el Asia Menor, luego atraviesan el mar y llegan a la península de los Balcanes y a la Europa Oriental. Su permanencia en Hungría va a ser tan fuerte, tan poderosa y tan influyente que se les llamará cíngaros, que es una manera de decirles húngaros. El pueblo de Rom es protegido en un comienzo porque cuando llega a los albores de Europa, Europa está en la época de las peregrinaciones. Entonces ellos levantan una carta de un patriarca por allá de Constantinopla y de otro patriarca que dice que ellos están en peregrinación y que han sido perseguidos por la fe y que por eso vienen huyendo de los turcos otomanos tratando de llevar la fe cristiana. Y como es una época de peregrinaciones, vale, eso, la carta les aguanta un ratico y con eso no los molestan. Pero cuando las peregrinaciones se asientan, cuando el feudalismo se enraiza y se afianza en Europa, en ese momento ellos empiezan a ser sospechosos, porque en el feudalismo todo el mundo tiene que pertenecer a alguien y tiene que tener una tierra, tiene que estar ligado a una tierra, tiene que estar ligado a un señor, porque las relaciones feudo-vasalláticas determinan toda la estructura feudal y no hay manera de pensar la vida de otra forma. La historia de los gitanos es la historia del precio más alto que ha tenido que pagar un pueblo por la libertad. Ellos han escogido ser libres y son nómadas y son errantes en sociedades tremendamente estables, donde la tierra hacía que las personas envejecieran en sus propias raíces pegadas a ella de sol a sol. Que alguien aparezca por los caminos, se porte como le dé la gana, cante y baile, duerma a la intemperie, lo coge el amanecer y las estrellas es inconcebible. Entre la moral y la envidia no sabe uno cuál les va a caer peor. La gente de Rom va avanzando y por donde va pasando los van persiguiendo. En Europa Oriental los persiguen muchísimo, en Hungría, en Bulgaria, en Rumania, en todos los Balcanes, y las persecuciones hacen que ellos vayan siguiendo adelante. Ellos son hojalateros, ellos trabajan y son herreros. La leyenda dice, porque los prejuicios los ponen siempre asociados a las leyendas, la leyenda dice que ellos se robaron uno de los clavos de Cristo, y que por eso Cristo tiene 3 clavos en la cruz, y los pies están atados a uno solo y no a 2. Que uno de esos clavos se lo robó un gitano,
por eso fueron condenados a ser errantes y por eso son herreros. Digamos, es como la forma como justifican el prejuicio. Estos pueblos son herreros, son grandes hojalateros, pero ellos no son orfebres porque no cargan nada de valor, porque si nomás con la chatarra les dieron como les dieron de duro en la vida, imagínense donde tuvieran alguna cosita de valor que le provocara a alguien, ni contaban el cuento. Entonces ellos son hojalateros, llegan a los pueblos, llegan con sus cantos, llegan con sus cartas, llegan con sus predicaciones, llegan con sus espectáculos, y son además la única manera como estos pueblos apartados van a conocer el resto del mundo es a través de los gitanos. Los gitanos vienen de todas partes porque todo ese trasegar va dando una cantidad de tradiciones a este pueblo. Entonces vienen de la India, pasan por Egipto, pasan por los Balcanes. Entonces, toda la música va trayendo esa tristeza y esa mezcla de pueblos y esa mezcla de historias que la gente de Rom va siguiendo. Tienen sus propias tribus. Las tribus están clasificadas por los oficios, según aquellos que son herreros, que hacen calderos, van llamándose de una u otra manera. Van pasando por Bizancio, por Moldavia, por Valaquia, por Hungría, por Rumania. Se van llamando calderesh porque son los que han escogido el oficio de los calderos. Van apareciendo las orillas del Sind, se extienden por todos los países del Mar Negro. Se llaman lovari los que huyen de Hungría. Van llegando a Francia y se van destacando en la música y son adivinos que en tiempos de paz controlaban los mercados de caballos en Europa. Y esto pues se robaban los caballos, ¿porque qué? Pero se robaban los mejores. Entonces entregaban unos caballos a los destacamentos, la cosa más maravillosa, y estos son los magos de los caballos. Esta gente con los caballos vuela. Entonces era un espectáculo como esta gente manejaba los caballos, como esta gente cantaba, como esta gente. Entonces en tiempos de paz llegaban a las ferias y controlaban el comercio de caballos. En tiempos de guerra conseguían los caballos para los destacamentos de los ejércitos. Entonces van apareciendo por todas partes. En Inglaterra la reina Isabel ordenó su muerte, pero no tuvo, dicen acá, que no tuvo la fortuna de deshacerse de ellos, que le fue hasta mejor con el Papa que con los gitanos. Ellos siguieron allá. Y esta gente la van persiguiendo en todas partes, porque en todas partes no cuadran. Entonces, cuando alguien es diferente, le caen todos los prejuicios. Entonces empiezan a decir que esta gente roba a los niños, que dicen que ellos son brujos, que son prestidigitadores, dicen que embrujan porque sus ojos hechizan y su seducción enloquece a la gente, lo cual es problema de la gente y no de los gitanos. Van entrando en todos los ciclos de persecución de los europeos, y los europeos tienen una larguísima historia de intolerancia. Y estos pueblos van llegando de todos lados, van llegando con sus carromatos, no se quedan mucho tiempo en ninguna parte, andan por los mercados y viven de una cuidadosa observación el tipo de leyes que va a haber contra ellos. El que más adelante se instauren leyes en las cuales cualquiera puede coger un niño de ellos y llevárselo y robárselo, cualquiera puede matar a un gitano, no existen derechos para ellos, hace que esta gente tenga que observar muy cuidadosamente el comportamiento de los payos, como llaman a los que no son gitanos. Esa observación tan supremamente cuidadosa los va a hacer muy hábiles en el arte de la adivinación, porque simplemente son unos psicólogos de miedo, saben observar el comportamiento humano, porque de eso depende su supervivencia. Entonces cuando echan las cartas, pues le cuentan a usted lo que le están viendo. Entonces claro, el nivel de certeza es increíble simplemente porque son grandes observadores. Van llegando a los pueblos con sus cantos, con los nuevos inventos, comunican unos pueblos con otros, y así por toda la ruta van llegando por Holanda, van llegando por Flandes, van llegando por Francia. Y llegando por Francia ya nos ha cogido el siglo XIV y el siglo XV, y entre el siglo XIV y el siglo XV llegan los gitanos a España. Hay quienes dicen que los gitanos llegaron a España mucho tiempo antes con los moros, cuando el pueblo de los bereberes y el pueblo de los moros y los pueblos de la gran época del Islam atravesaron Fez y llegaron a la península ibérica y entraron a crear el mundo de Al-Ándalus. Hay quienes dicen que desde ahí están los gitanos en España, pero la gran migración, la fuerte migración,
llega por Francia, de los Pirineos, llega el pueblo de Rom. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Estos pueblos llegan por Francia y bueno, les ha pasado toda clase de maldades. Estando en Francia, el rey les ordenó no salir por las calles, no merodear por los mercados, que tenían que sedentarizarse, porque eso no era considerado decente que la gente anduviera por los caminos. La libertad de los gitanos no se la perdona a nadie, porque si hay algo que verdaderamente no se puede manejar es la libertad del otro. Entonces el hecho de que los gitanos no fueran sedentarios, no tuvieran paredes, no tuvieran casas, no tuvieran a dónde encontrarlos, hace que los vayan a perseguir mucho en Francia. Como los gitanos también estuvieron en Flandes, y en Flandes estuvieron los españoles, y van a estar mucho tiempo también los españoles en las guerras en Flandes, se dice que los gitanos llegaron con los españoles procedentes de Flandes, y por eso se les dice flamencos, y por eso la música que ellos van a tener y con la que se identifica tanto España hoy día, a esa música se le va a llamar flamenco. Cuando los gitanos llegan a España, traen todas las influencias de Oriente, traen todas las influencias húngaras, traen todas las influencias de todas las tierras que han conocido y traen la influencia de Flandes y desarrollan la música flamenca. Y la música flamenca es en realidad con lo que más identifica a España. Y a pesar de la persecución tan brava que les tienen a ellos, son ellos lo que más reivindican los españoles como suyo, cuando la nación española ya tenga toda una identidad. Y son las bulerías, y son todos los cantos, y son todas las palmas, lo que a la gente le hace sentir el calor de España. Y ese calor lo traen los gitanos, junto con las guitarras. Las guitarras las traen ellos. Entonces este pueblo llega a España, llega con sus palmas, llega con sus vestidos de lunares, y ellos se van llamando también según donde se hagan. Entonces la gente que llegue a España, cada uno de ellos va conociendo un nombre de las tribus que está relacionado con los oficios, y va conociendo también un asentamiento, digamos, no un asentamiento, sino un lugar donde ellos se van a quedar. La gente que llega a España se va a llamar, los gitanos que llegan a España se van a llamar de la raza Calé. Y por eso es que se hablaba en la canción de la herencia gitana, que me dejaron de herencia mis padres un vestido, además de la luna y el sol, un vestido cuajado de lunares. Sí, soy de la raza Calé, que al mundo doy sus cantos. Entonces la raza Calé llega a darle todo el sabor, la libertad, la magia, el colorido al pueblo que se está formando en este momento. Entonces cuando llegan a España, en un principio, pues van a ser, bueno, al principio lo toleran, pero luego empiezan esa libertad de los gitanos, el no venir de ninguna parte, el no quedarse en ninguna parte, va a hacer que las persecuciones caigan sobre ellos también. Y curiosamente, el instrumento que más persecución desató en España es el que menos se va a meter con ellos, la Inquisición. Cuando el Santo Oficio empieza a perseguir a los gitanos y a las gitanas por brujas, las gitanas corrigen y le dicen a la Inquisición: error, nosotras no somos brujas, nosotras somos estafadoras. Lo que nosotros hacemos no es magia, lo que nosotros hacemos es puro invento. Entonces empiezan a mostrarle cómo logran esconder la bolita, cómo sacan la carta debajo de la manga. Empiezan a mostrar qué es la habilidad y la destreza, lo que les hace parecer magos, pero que en realidad ellos no son brujos para nada, que tampoco son adivinos, sino grandes observadores de los ojos y la inquietud de quien les pide que lean la carta o la mano. Entonces, si ven que la persona tiene tristeza en los ojos, pues mínimo tiene una pena de amor, y le dicen que en las cartas sale un amor perdido, porque ahí tienen los ojitos de tusa, entonces se puede ver.
Entonces ellos lo que son fuertes psicólogos y grandes prestidigitadores, diestros con las manos y diestros con la palabra. Entonces le muestran a la Inquisición que ellos no son brujos, ni muchísimo menos, que lo que saben es ejercer con destreza los oficios de manera que la gente crea en lo que quiere creer. Y como todo el mundo quiere creer en la magia, pues ellos le presentan la magia para que la piensen como les provoque. Con toda la cantidad de gente que tuvo que huir de España, con toda la riqueza que tuvieron en un momento dado los judíos sefarditas y todos los moros y los árabes del califato, hay muchos tesoros enterrados en España. Mucha gente tuvo que dejar grandes cantidades de oro escondida en el suelo de España cuando tuvo que huir en 5 minutos, salir de sus tierras y todo. Entonces, el rumor de tesoros enterrados en España es una cosa muy extendida, muy difundida, porque pues hubo muchos. Entonces los gitanos sabían dizque dónde estaban. Entonces, los gitanos además tienen un ingenio para averiguar qué es lo que la gente quiere oír y decirle eso. Entonces, si todo el mundo está buscando tesoros, pues los gitanos les pueden decir, porque como adivinan la suerte, dónde están los tesoros de España. Entonces todo el mundo los consultaba para ver si ellos sabían dónde quedaban los tesoros. Y así van contestando lo que la gente quiera que contesten. Entonces va a haber un momento en que este pueblo va a ser encerrado a la brava. Los van a obligar a asentarse en Andalucía y los van a obligar a sedentarizarse, porque a ellos les han hecho varios tipos de persecuciones. Una es directamente matarlos, directamente. Otra es tratar de que se asimilen. Otra es, bueno, decían que eran criaturas del diablo, que su erotismo no carecía de moral, que eran promiscuos, que se relacionaban entre parientes, que como se casaban con las bodas gitanas, eso no era matrimonio, luego andaban arrejuntados. Ellos tienen, digamos, sus costumbres son distintas a las costumbres de los pueblos donde van, y eso les acarrea toda clase de problemas. Entonces les van diciendo todas estas cosas, dicen que son vagabundos, que son ladrones. Se intentó lo que llamaron la solución definitiva en 1594, que fue encerrarlos también en las cárceles, impedirles que salieran. Otra fue matarlos, otras fue expulsarlos, otra fue obligarlos a asentarse. La gente que fue obligada a asentarse, fue obligada a ello en Andalucía. Por eso es que en Andalucía la fuerza de la cultura gitana es mucho más notoria, más intensa y más concentrada que en el resto de España, porque allí fueron obligados a sedentarizarse. Después de que se sedentarizaron, los metieron a la cárcel 16 meses, que por gitanos. Hubo un momento en que ser gitano se volvió un delito. Entonces a usted le caía cualquiera, lo llevaba en la cárcel, y luego el rey se conmovió, los hizo salir de la cárcel, pero hubo gente que no obedeció las órdenes y seguía con ellos en la cárcel. Entonces estos pueblos siguen tratando de sobrevivir por entre todas las persecuciones. Otra posibilidad fue mandarlos a América. Entonces mandarlos a América era otra manera de, digamos, de castigarlos, pero mandarlos a América era abrir la jaula de los pájaros y llevarlos a la inmensidad del cielo. Los gitanos llegan a América, y cuando llegan a América aparece Melquíades en Macondo. Y Melquíades trajo el hielo, y Melquíades trajo los imanes. Y José Arcadio Buendía se volvía loco tratando de aplicar los inventos de Melquíades a las cosas más extravagantes y extraordinarias que se le podían ocurrir. Los gitanos fueron el único contacto de Macondo con el mundo exterior. Cada vez que aparecía Melquíades, traía cosas nuevas y traía historias de las fiebres del médano que había conseguido en Singapur. Los gitanos secuestran a José Arcadio II, a José Arcadio Buendía cuando pequeño, y después lo van a devolver hecho un adulto, totalmente bordado en punto de cruz, en un estado gigantesco y sensual, que es lo que va a enloquecer a su hermana Rebeca. Y ahí empieza una historia totalmente incestuosa, que es la de Rebeca con José Arcadio, de los dos primeros hijos de José Arcadio Buendía, que son Aureliano y este José Arcadio, el que llega con los gitanos. Los gitanos en Macondo van a ocupar un lugar preponderante. Son los que siempre traen las grandes aventuras, las danzas, los inventos. Macondo se recrea con la llegada de los gitanos. Y son tan misteriosos que, a pesar de lo trascendental que es Melquíades en el relato,
a pesar de que los pergaminos de Melquíades son los que en realidad contienen la verdad de todo cuanto pasa en la novela, en el momento en que Melquíades muere, lo entierran en Macondo con el nombre, con la lápida, conteniendo la información de lo único que en realidad sabía el pueblo de Macondo acerca de él, Melquíades. No se supo más. Los gitanos van llegando a todas las historias y su presencia en el Nuevo Mundo hace que todos nosotros alguna vez en la vida hayamos visto un carromato, hayamos visto un campamento gitano. Sobre todo en la profunda infancia han existido campamentos gitanos en todas las ciudades y en todas las partes del Nuevo Mundo, y todos los hemos visto trasegar alguna vez. Estos pueblos siguen tratando de sobrevivir y se ven sometidos a muchísimos rigores. En otra época intentan decir que no existen, que mentiras. Una de las formas más generalizadas del perjuicio es declarar inexistente a un pueblo. Así como dijeron que en Australia no existían habitantes y declararon tierra nullis porque los aborígenes no les parecían habitantes. Así dijeron que los gitanos no existían. Entonces, para referirse a ellos, se decía los antiguamente llamados gitanos, para ver si tenían una denominación, y se decidió que no existían, pero los gitanos seguían existiendo y los gitanos seguían caminando y seguían por los caminos, y después de la experiencia de intentar volverse sedentarios en Andalucía y después de ser encarcelados por 16 meses, otra vez cogen la errancia, porque es la única manera en que pueden estar seguros a pesar de las persecuciones que su libertad les acarree. Siguen estos pueblos llevando su influencia de un extremo a otro. También generan mucha simpatía entre la población, porque son los únicos que traen lo único chévere que puede pasar en un pueblo, porque en esos pueblos donde no pasaba absolutamente nada, llegaban los gitanos a danzar, a bailar, a hacer las palmas, a traer los inventos, a traer la suerte, a traer las cartas. Los gitanos muchas veces eran el único espectáculo que había en un pueblo. Entonces, también la población los protegía. También sucedía que la gente huyera con ellos, porque eran demasiado bonitos, porque eran demasiado importantes, porque traían las únicas cosas lindas que pasaban en los pueblos. A pesar de todas las expulsiones, las persecuciones, la intolerancia, a pesar de todo el esfuerzo por erradicar cualquier otro tipo de cultura distinta al proyecto que se está generando en España en tiempos de los reyes católicos y a esta España imperial unitaria, a pesar de todo eso, subyacen una cantidad de historias y finalmente nunca lograron erradicar las influencias de todos los pueblos que estuvieron en su suelo. Entonces las influencias se vuelven una especie de sincretismo. Hay una fiesta, que es una fiesta antigua, celta, que la celebraban en el solsticio de verano cuando festejaban a Juno, a Jun, que era el padre de los dioses celtas, al que le consagraban el muérdago y la verbena. Y para los romanos el solsticio de verano empezaba, la fase de oscuridad empezaba con el solsticio, y ellos lo llamaron Jano, y después a esa fiesta la llamaron San Juan Bautista. Y esa fiesta tiene un carácter muy importante porque de esa fiesta es que salen los caballitos del diablo. Esa es la noche en que está todo el mundo listo, esa es la noche en que los gitanos armaban sus grandes fiestas, esa es la noche en que la gente se entregaba a los fuegos, porque había que impedir que salieran los caballitos del diablo. Esto sucedía en Cantabria y es una parte de toda el sincretismo
Es una noche de hechizos, de ritos sagrados, de brujas, donde se hacen los maleficios para que las flores y los castaños no den frutos y para que los espíritus malignos anden por ahí sueltos. Y entonces es cuando aparecen los caballitos del diablo. Y los caballitos del diablo son emulados por el Apocalipsis, porque dicen que los espantan y ahuyentan en la forma sagrada de los álamos y de las hogueras, y es cuando hacen las grandes hogueras. Entonces los caballitos del diablo son 7 y aparecen como en forma de libélulas gigantes, tienen unas alas larguísimas y transparentes que se parecen a los insectos y vuelan a una velocidad increíble en el suelo nocturno. Entonces las dos los tienen como chispas y resoplan en las narices. Dicen que estos caballitos en realidad son las almas de 7 hombres que hicieron mal en su vida y que los demonios los utilizan para visitar al mundo durante la noche del fuego y para hacer todo el mal que puedan. Dicen que el primero fue un molinero que siempre robaba a los clientes parte del maíz y el trigo que los llevaban a moler. Que el segundo era un escribano que por dinero y favores firmaba certificados falsos, que el tercero era un usurero que sacaba la sangre a los labriegos con todo tipo de trampas, que el cuarto era un hijo desalmado que pegaba a su madre y a su padre, que el quinto era un padre que vendió a su hija a un pretendiente viejo y rico, que el sexto era un cura que engañaba a los feligreses contándoles cosas que él mismo no creía, y que el séptimo era un hombre riquísimo que nunca dio ni un céntimo a los pobres. Todos estos caballitos son los que salen y usted tiene que darse una bendición para poderlos ahuyentar y tiene que dar una copla, porque si no los caballitos se le vienen encima. Por eso tienen que buscar los tréboles de 4 hojas, tienen que buscar la manera de conjurar la maldad. Y a los gitanos se les preguntaban las formas en que podían conjurar la maldad, en que podían evitar que todas estas cosas pasaran. Ese sincretismo atraviesa lo celta, atraviesa lo romano, atraviesa lo cristiano. Son las fiestas que suceden cuando llegan los gitanos, son las hogueras celtas. Es la manera como todo este mundo va siguiendo y existiendo en España a pesar de todas las persecuciones. Esta fiesta todavía se celebra y Serrat le canta una canción a la noche de San Juan que tiene justamente ese nombre, fiesta. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que a ellos espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Este tipo de fiestas son el sincretismo de todas las influencias que hemos visto de todos los pueblos
que se han ido forjando en España. Y es en la noche de San Juan, cuando se producen estas fiestas, que todo el mundo le pide a los gitanos la suerte, que los ayude a librarse de los caballitos del diablo, que les diga dónde están los tesoros escondidos, que les adivine la magia, dentro de todo el espectro de la gran fiesta que es España. Estos son rezagos del paganismo que se expresan en las fiestas y que siguen en la cultura española, como el tiempo de los toros, que también intentaron abolirlo la Inquisición y los reyes, y nadie pudo con eso, porque está desde la más profunda mitología de Creta, porque es parte del Minotauro, porque eran los primeros toros que estaban poblando Iberia en las tareas de Hércules. Todas estas influencias van creando el subsuelo cultural y de lo que es España. Y los gitanos son una parte importantísima de todo esto, junto con toda la herencia que hemos visto que ha ido conformando este pueblo. La persecución contra los gitanos va a ser una constante en la historia de España, tanto que Federico García Lorca les va a dedicar una cantidad de sus versos, muchísima de su poesía, pues hay un libro que es El Romancero Gitano, y en El Romancero Gitano él nos cuenta de la Guardia Civil y cómo la Guardia Civil los persigue. Y empieza a contarnos cuando llega la noche, nochera, los gitanos con sus fragas forjaban sales y flechas, un caballo malherido llamaba a todas las partes, gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera, el viento vuelve desnudo, la esquina da la sorpresa, en la noche platinoche, nochera. Y va contando cómo empieza la persecución. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscaban a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate, con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq con sus 3 soldanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de Cegüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas, porque sollozan espejos, bailarinas sin caderas, agua y alfombra, sombra y agua por Jerez de la frontera. Y cuando llega la guardia empieza: hay ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga pronto las verdes luces, que viene la benemérita. Hay ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de olor y almizcle, en las torres de canela. Y va contando cómo los gitanos son perseguidos una y otra vez, cómo llega la guardia, avanzan de 2 en fondo a la ciudad de la fiesta, un rumor de siemprevivas invade las cartucheras, avanzan de 2 en fondo, doble nocturno de tela, el cielo se les antoja una vitrina de espuelas. Y cuando van llegando, la ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas, 40 guardias civiles entran a saco por ellas, los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó de veletas, los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles la penumbra huye la gitana vieja con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás de sí remolinos de tijeras. Y así va contando cada vez cómo se la tienen dedicada a los gitanos. Los gitanos a su vez le cantarán a Lorca. Y Pata Negra cantará historias y llevará los versos de Lorca a la música también. Y esa es una manera de devolverle el que él haya hecho tanto en sus versos por la ciudad de los gitanos. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de todo lo que te sale, de lo que necesitas pensar. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de todo lo que te sale, de lo que necesitas pensar. He sido por el aire como una mina de hierba. Y los gitanos cantan a Lorca por todo lo que Lorca cantó a los gitanos. La vida de los gitanos sigue en España y son uno constante de su historia. Después, estos pueblos seguirán siendo perseguidos. En la Segunda Guerra Mundial los van a exterminar en Europa Oriental. Van a exterminarlos en tanta proporción como al pueblo judío, comparativamente hablando a su tamaño de población, pero ellos no tenían el acceso a las miniseries para contarle al mundo su martirio. Esta gente murió en los campos de concentración. La persecución contra ellos ha continuado a lo largo de los tiempos, y en España sucedió una vez que en Barcelona les dieron unos edificios a los gitanos para que vivieran ahí como la gente decente, en los intentos por sedentarizarlos. Entonces les dieron un conjunto cerrado donde ellos tenían sus apartamentos. Los gitanos
no necesitan paredes porque les estorba para comunicarse los unos con los otros. Entonces tumbaron las paredes. Los gitanos no tenían dónde guardar las gallinas, entonces las metieron en los apartamentos. No tenían dónde poner a pasar los caballos, entonces los metieron en los jardines. Entonces metieron los caballos, metieron las gallinas, tumbaron las paredes, para poderse comunicar los unos con los otros, porque ellos tienen una relación muy estrecha de comunidad y lo menos que necesitan es una pared para no ver quién está al lado cuando se trata de ver quién está al lado. Finalmente terminaron agujereando todo el conjunto cerrado y volviéndolo una especie de carromato de cemento para poder seguir conversando, cantando y bailando, que es lo que les gusta a ellos. Esto fue considerado como un acto de barbarie de parte de un pueblo que no sabe vivir entonces como la gente decente, porque mire, les dan un conjunto cerrado y mire lo que hacen. Pues un conjunto cerrado no le sirve de nada a un gitano, no tiene ninguna funcionalidad para ellos. No presta ningún tipo de función cotidiana, entorpece todas las relaciones entre ellos, y fuera de eso, quedarse quietos ahí tampoco sirve de nada, porque sedentarizarlos es algo que se ha venido intentando desde mucho tiempo atrás, y eso tampoco sirve, porque eso tampoco resuelve sus necesidades. En la vida moderna ellos contrabandean carros como antes contrabandeaban caballos, y llegaban a las ferias, y en las ferias vendían mucho más barato su trabajo de herrero de lo que los gremios y los oficios los vendían. Entonces eran como especies de contrabandistas del hierro, razón por la cual los gremios los perseguían. Estos pueblos de Rom han sobrevivido a lo largo de los tiempos y han llegado a la era moderna. Aquí estamos contando su historia hasta ahora, hasta los tiempos modernos, para contar cuán importante es su presencia en España. Nuestra historia continúa hacia las formaciones imperiales, pero en este momento estamos contando cómo los gitanos llegan hacia los puntos de la era moderna. Después de todas estas historias en Barcelona, ahora ellos siguen actuando y siguen interactuando. Mecano nos cuenta la historia de una gitana que le pide a la luna el amor de un gitano, y la luna le pide el fruto de ese amor. Y ese es un hijo de la luna, que en lugar de salir aceituno y olivar como el gitano, sale con la piel de un armiño. El gitano sale blanco, y el gitano considera que ese niño no es suyo, que ese niño es un payo, y que la gitana lo ha traicionado, y maldice y apuñala a la gitana, que hizo todo por amor. Son las historias que Mecano nos cuenta con el hijo de la luna. Conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que me engendres a él, que quien sufre inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Los gitanos siguen siendo un dilema cultural para los europeos y para los españoles, y nadie sabe qué hacer con ellos. Ahora, en tiempos de la Unión Europea, hay todo un dilema sobre qué se va a hacer con los gitanos, porque la idea es que no puede existir población analfabeta en Europa. Eso es una consigna de la Unión Europea, pero los gitanos no se quedan nunca en un tiempo, en ningún lugar, como para que haya un programa de escolarización para sus hijos. Entonces, ¿qué van a hacer con ellos?
porque cuando se crea la Unión Europea y todos estos países van a estar juntos, sigue habiendo una única población libre que no cuadra en ninguna parte, que son los gitanos. Entonces, estos gitanos, ¿ahora qué van a hacer con ellos? Pues ahora lo que hacen es que si los gitanos están en Francia, sus hijos van a estar en el colegio en Francia durante el mes que estén allá. Si se van para Italia, los hijos entran al colegio en Italia durante el mes que estén allá. Si se van para España, lo mismo. Estos hijos de los gitanos, de esta generación de ahora, van a conocer todos los idiomas de los pueblos europeos y las culturas de los pueblos europeos y van a seguir siendo gitanos. Y la mezcla de estas cosas es algo que todavía no podemos prever, pero es la única solución que les ha ocurrido porque no les ha funcionado nada más. Siglos y siglos de persecución, de tratar de sedentarizarlos, de encarcelarlos, de deportarlos. Y los pueblos gitanos, con una fortaleza impresionante, todavía vuelan libres y transcurren libres por los cielos y los amaneceres de todas las tierras de Europa y de todas las tierras del mundo. En la era moderna ya están metidos en toda la tecnología y en las máquinas y en los automóviles, pero siguen siendo espíritus libres. Ya yo no tengo máquina porque la he vendido y con el dinero le compra un vestido lleno de volantes, lleva ese vestido pa' que mi gitana no me se no olvidó. Oh, ne dice, Cataniella Manayana, ne dice, Cataniella Manayana. Hay quienes lamentan de todas maneras la situación de los gitanos entre la asimilación y la errancia, entre la presión tan fuerte. Ellos son profundamente discriminados, la policía los persigue. Sí, digamos, las cosas no han cambiado mucho con lo que ahora llaman civilización, modernidad, siglo XXI y lo que usted quiera. Las situaciones siguen siendo un pueblo incomprendido porque sigue siendo un pueblo buscando lo que los demás pueblos no pueden entender, la libertad. Ese dilema entre mantener su libertad y la fuerte presión sedentaria que se les impone, lo canta Navajita Plateada. Ahorita estábamos escuchando a Ketama, y ahora Navajita Plateada nos cuenta en un grito al aire el dilema que enfrentan los gitanos en la actualidad. Hasta podemos votar, pues estamos apuntados en el censo electoral. ¿Qué está pasando en el mundo? El planeta va a estallar. Que si la guerra en Croacia, que no comían Burundi y no tienen que jamás. Y el mundo le da la espalda y no se entera de nada. Y el mundo le da la espalda y no se entera de nada. Dale vuelta a tu pasado. Los gitanos buscan un lugar en el mundo y su lugar siempre es la libertad. Se vuelven un componente esencial de la historia de España. La imagen de España con el flamenco, con las danzas, con los vestidos, con los volantes, con los lunares, con las palmas, son imágenes flamencas, son imágenes gitanas. La guitarra española llega por los moros y por los gitanos. Estos pueblos de Rom, que tanto han tenido que combatir para su libertad, resultan siendo el factor más importante de la identidad del pueblo de uno de los pueblos que tanto los ha perseguido, pero que también los ha acogido, que es el pueblo español. Más adelante, España se va a convertir en un gran imperio y va a tener una cantidad de aventuras y se va a conocer con una cantidad de historias que jamás imaginó. Todas esas historias que le van a pasar a España son las que vamos a ver después, son las que vamos a continuar. Pero hoy hemos hablado de los gitanos, porque no se puede hablar de España sin los gitanos, porque llegaron en el siglo XV y XVI los pueblos de Rom, porque vinieron por los Pirineos, porque venían de Flandes, porque venían de la India, porque venían de Hungría, porque trajeron las guitarras, las palmas, porque trajeron toda la alegría y trajeron todo el ingenio, porque aprendieron a contar las historias y a bailar de las maneras más exóticas como su alma se siente, porque trajeron una nueva vida a esa España de la Contrarreforma
que en un momento dado consideraba su sensualidad una amenaza, tanto en los tiempos de la Reforma como de la Contrarreforma, tanto los protestantes como los pueblos de la feroz Contrarreforma de Felipe II consideraban a los gitanos una amenaza a toda la moralidad que ellos intentaban establecer por la sensualidad y la libertad con que esta gente se mueve y se ama. Ellos son un componente esencial de todos los espíritus del alma humana, porque representan el espíritu más poderoso de todos cuantos los hombres pueden liberar en un momento dado, el espíritu de la libertad. Entonces, desde los espacios de las bulerías, desde los espacios de los gitanos del pueblo de Rom, de su trasegar, de sus carromatos, de sus ojalateros, de la manera como han trasegado todos los campos, como han traído las ferias, como han traído la música, como han traído la libertad y las danzas. Lo que a la gente le hace sentir el calor de España, y ese calor lo traen los gitanos junto con las guitarras las traen ellos. Entonces este pueblo llega a España, llega con sus palmas, llega con sus vestidos de lunares, y ellos se van llamando también según donde se hagan. Entonces la gente que llegue a España, cada uno de ellos va conociendo un nombre de las tribus que está relacionado con los oficios, y va conociendo también un asentamiento, digamos, no un asentamiento, sino un lugar donde ellos se van a quedar. La gente que llega a España se va a llamar, los gitanos que llegan a España se van a llamar de la raza Calé. Y por eso es que se hablaba en la canción de la herencia gitana, que me dejaron de herencia mis padres un vestido, además de la luna y el sol, un vestido cuajado de lunares. Sí, soy de la raza Calé, que al mundo doy sus cantos. Entonces la raza Calé llega a darle todo el sabor, la libertad, la magia, el colorido al pueblo que se está formando en este momento. Entonces cuando llegan a España, en un principio, pues van a ser, bueno, al principio lo toleran, pero luego empiezan esa libertad de los gitanos, el no venir de ninguna parte, el no quedarse en ninguna parte, va a hacer que las persecuciones caigan sobre ellos también. Y curiosamente, el instrumento que más persecución desató en España es el que menos se va a meter con ellos, la Inquisición. Cuando el Santo Oficio empieza a perseguir a los gitanos y a las gitanas por brujas, las gitanas corrigen y le dicen a la Inquisición: error, nosotras no somos brujas, nosotras somos estafadoras. Lo que nosotros hacemos no es magia, lo que nosotros hacemos es puro invento. Entonces empiezan a mostrarle cómo logran esconder la bolita, cómo sacan la carta debajo de la manga. Empiezan a mostrar qué es la habilidad y la destreza, lo que les hace parecer magos, pero que en realidad ellos no son brujos para nada, que tampoco son adivinos, sino grandes observadores de los ojos y la inquietud de quien les pide que lean la carta o la mano. Entonces, si ven que la persona tiene tristeza en los ojos, pues mínimo tiene una pena de amor y le dicen que en las cartas sale un amor perdido, porque ahí tienen los ojitos de tusa, entonces se puede ver. Entonces, ellos lo que son fuertes psicólogos y grandes prestidigitadores, diestros con las manos y diestros con la palabra. Entonces le muestran a la Inquisición que ellos no son brujos, ni muchísimo menos, que lo que saben es ejercer con destreza los oficios de manera que la gente crea en lo que quiere creer. Y como todo el mundo quiere creer en la magia, pues ellos le presentan la magia para que la piensen como les provoque. Con toda la cantidad de gente que tuvo que huir de España, con toda la riqueza que tuvieron en un momento dado los judíos sefarditas y todos los moros y los árabes del califato, hay muchos tesoros enterrados en España. Mucha gente tuvo que dejar grandes cantidades de oro escondida en el suelo de España cuando tuvo que huir en 5 minutos, salir de sus tierras y todo. Entonces, el rumor de tesoros enterrados en España es una cosa muy extendida, muy difundida, porque pues hubo muchos. Entonces los gitanos sabían dizque dónde estaban. Los gitanos además tienen un ingenio
para averiguar qué es lo que la gente quiere oír y decirle eso. Entonces, si todo el mundo está buscando tesoros, pues los gitanos les pueden decir, porque como adivinan la suerte, dónde están los tesoros de España. Entonces todo el mundo ya los consultaba para ver si ellos sabían dónde quedaban los tesoros. Y así van contestando lo que la gente quiera que contesten. Entonces va a haber un momento en que este pueblo va a ser encerrado a la brava. Los van a obligar a asentarse en Andalucía y los van a obligar a sedentarizarse, porque a ellos les han hecho varios tipos de persecuciones. Una es directamente matarlos, directamente. Otra es tratar de que se asimilen. Otra es, bueno, decían que eran criaturas del diablo, que su erotismo no carecía de moral, que eran promiscuos, que se relacionaban entre parientes, que como se casaban con las bodas gitanas, eso no era matrimonio, luego andaban arrejuntados. Ellos tienen, digamos, sus costumbres son distintas a las costumbres de los pueblos donde van, y eso les acarrea toda clase de problemas. Entonces les van diciendo todas estas cosas, dicen que son vagabundos, que son ladrones. Se intentó lo que llamaron la solución definitiva en 1594, que fue encerrarlos también en las cárceles, impedirles que salieran. Otra fue matarlos, otras fue expulsarlos, otra fue obligarlos a asentarse. La gente que fue obligada a asentarse, fue obligada a ello en Andalucía. Por eso es que en Andalucía la fuerza de la cultura gitana es mucho más notoria, más intensa y más concentrada que en el resto de España, porque allí fueron obligados a sedentarizarse. Después de que se sedentarizaron, los metieron a la cárcel 16 meses, que por gitanos. Hubo un momento en que ser gitano se volvió un delito. Entonces a usted le caía a cualquiera, lo llevaba en la cárcel, y luego el rey se conmovió, los hizo salir de la cárcel, pero hubo gente que no obedeció las órdenes y seguía con ellos en la cárcel. Entonces estos pueblos siguen tratando de sobrevivir por entre todas las persecuciones. Otra posibilidad fue mandarlos a América. Entonces mandarlos a América era otra manera de, digamos, de castigarlos, pero mandarlos a América era abrir la jaula de los pájaros y llevarlos a la inmensidad del cielo. Los gitanos llegan a América, y cuando llegan a América aparece Melquíades en Macondo. Y Melquíades trajo el hielo, y Melquíades trajo los imanes. Y José Arcadio Buendía se volvía loco tratando de aplicar los inventos de Melquíades a las cosas más extravagantes y extraordinarias que se le podían ocurrir. Los gitanos fueron el único contacto de Macondo con el mundo exterior. Cada vez que aparecía Melquíades, traía cosas nuevas y traía historias de las fiebres del médano que había conseguido en Singapur. Los gitanos secuestran a José Arcadio II, a José Arcadio Buendía cuando pequeño, y después lo van a devolver hecho un adulto, totalmente bordado en punto de cruz, en un estado gigantesco y sensual, que es lo que va a enloquecer a su hermana Rebeca. Y ahí empieza una historia totalmente incestuosa, que es la de Rebeca con José Arcadio, de los dos primeros hijos de José Arcadio Buendía, que son Aureliano y este José Arcadio, el que llega con los gitanos. Los gitanos en Macondo van a ocupar un lugar preponderante. Son los que siempre traen las grandes aventuras, las danzas, los inventos. Macondo se recrea con la llegada de los gitanos. Y son tan misteriosos que, a pesar de lo trascendental que es Melquíades en el relato, a pesar de que los pergaminos de Melquíades son los que en realidad contienen la verdad de todo cuanto pasa en la novela, en el momento en que Melquíades muere, lo entierran en Macondo con el nombre, con la lápida, conteniendo la información de lo único que en realidad sabía el pueblo de Macondo acerca de él, Melquíades. No se supo más. Los gitanos van llegando a todas las historias, y su presencia en el Nuevo Mundo hace que todos nosotros alguna vez en la vida hayamos visto un carromato, hayamos visto un campamento gitano. Sobre todo en la profunda infancia han existido campamentos. Entre ellas es inconcebible. Entre la moral y la envidia no sabe uno cuál les va a caer peor. La gente de Rom va avanzando, y por donde va pasando los van persiguiendo. En Europa Oriental los persiguen muchísimo, en Hungría, en Bulgaria, en Rumania, en todos los Balcanes, y las persecuciones hacen que ellos vayan siguiendo adelante. Ellos son ojalateros, ellos trabajan
y son herreros. La leyenda dice, porque los prejuicios los ponen siempre asociados a las leyendas, la leyenda dice que ellos se robaron uno de los clavos de Cristo y que por eso Cristo tiene 3 clavos en la cruz y los pies están atados a uno solo y no a 2, que uno de esos clavos se lo robó un gitano, por eso fueron condenados a ser errantes y por eso son herreros. Digamos, es como la forma como justifican el prejuicio. Estos pueblos son herreros, son grandes hojalateros, pero ellos no son orfebres porque no cargan nada de valor, porque si nomás con la chatarra les dieron como les dieron de duro en la vida, imagínense donde tuvieran alguna cosita de valor que le provocara a alguien, ni contaban el cuento. Entonces ellos son hojalateros, llegan a los pueblos, llegan con sus cantos, llegan con sus cartas, llegan con sus predicaciones, llegan con sus espectáculos, y son además la única manera como estos pueblos apartados van a conocer el resto del mundo es a través de los gitanos. Los gitanos vienen de todas partes porque todo ese trasegar va dando una cantidad de tradiciones a este pueblo. Entonces vienen de la India, pasan por Egipto, pasan por los Balcanes. Entonces, toda la música va trayendo esa tristeza y esa mezcla de pueblos y esa mezcla de historias que la gente de Rom va siguiendo. Tienen sus propias tribus. Las tribus están clasificadas por los oficios, según aquellos que son herreros, que hacen calderos, van llamándose de una u otra manera. Van pasando por Bizancio, por Moldavia, por Valaquia, por Hungría, por Rumania. Se van llamando calderesh porque son los que han escogido el oficio de los calderos. Van apareciendo las orillas del Sind, se extienden por todos los países del Mar Negro, se llaman Lovari, los que huyen de Hungría, van llegando a Francia y se van destacando en la música y son adivinos que en tiempos de paz controlaban los mercados de caballos en Europa. Y esto pues se robaban los caballos, ¿porque qué? Pero se robaban los mejores. Entonces entregaban unos caballos a los destacamentos, la cosa más maravillosa, y estos son los magos de los caballos. Esta gente con los caballos vuela. Entonces era un espectáculo como esta gente manejaba los caballos, como esta gente cantaba, como esta gente. Entonces en tiempos de paz llegaban a las ferias y controlaban el comercio de caballos. En tiempos de guerra conseguían los caballos para los destacamentos de los ejércitos. Entonces van apareciendo por todas partes. En Inglaterra la reina Isabel ordenó su muerte, pero no tuvo, dicen acá, que no tuvo la fortuna de deshacerse de ellos, que le fue hasta mejor con el Papa que con los gitanos. Ellos siguieron allá. Y esta gente la van persiguiendo en todas partes, porque en todas partes no cuadran. Entonces, cuando alguien es diferente, le caen todos los prejuicios. Entonces empiezan a decir que esta gente roba a los niños, que dicen que ellos son brujos, que son prestidigitadores, dicen que embrujan porque sus ojos hechizan y su seducción enloquece a la gente, lo cual es problema de la gente y no de los gitanos. Van entrando en todos los ciclos de persecución de los europeos, y los europeos tienen una larguísima historia de intolerancia. Y estos pueblos van llegando de todos lados, van llegando con sus carromatos, no se quedan mucho tiempo en ninguna parte, andan por los mercados y viven de una cuidadosa observación el tipo de leyes que va a haber contra ellos. El que más adelante se instauren leyes en las cuales cualquiera puede coger un niño de ellos y llevárselo y robárselo, cualquiera puede matar a un gitano, no existen derechos para ellos, hace que esta gente tenga que observar muy cuidadosamente el comportamiento de los payos, como llaman a los que no son gitanos. Esa observación tan supremamente cuidadosa los va a hacer muy hábiles en el arte de la adivinación, porque simplemente son unos psicólogos de miedo, saben observar el comportamiento humano, porque de eso depende su supervivencia. Entonces cuando echan las cartas, pues le cuentan a usted lo que le están viendo. Entonces claro, el nivel de certeza es increíble simplemente porque son grandes observadores. Van llegando a los pueblos con sus cantos, con los nuevos inventos, comunican unos pueblos con otros, y así por toda la ruta van llegando por Holanda, van llegando por Flandes, van llegando por Francia. Y llegando por Francia ya nos ha cogido el siglo XIV y el siglo XV, y entre el siglo XIV y el siglo XV llegan los gitanos a España. Hay quienes dicen que los gitanos llegaron a España mucho tiempo antes con los moros,
cuando el pueblo de los bereberes y el pueblo de los moros y los pueblos de la gran época del Islam atravesaron Fez y llegaron a la península ibérica y entraron a crear el mundo de Al-Ándalus. Hay quienes dicen que desde ahí están los gitanos en España, pero la gran migración, la fuerte migración, llega por Francia, de los Pirineos, llega el pueblo de Rom. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Estos pueblos llegan por Francia y bueno, les ha pasado toda clase de maldades. Estando en Francia, el rey les ordenó no salir por las calles, no merodear por los mercados, que tenían que sedentarizarse, porque eso no era considerado decente que la gente anduviera por los caminos. La libertad de los gitanos no se la perdona a nadie, porque si hay algo que verdaderamente no se puede manejar es la libertad del otro. Entonces, el hecho de que los gitanos no fueran sedentarios, no tuvieran paredes, no tuvieran casas, no tuvieran a dónde encontrarlos, hace que los vayan a perseguir mucho en Francia. Como los gitanos también estuvieron en Flandes, y en Flandes estuvieron los españoles, y van a estar mucho tiempo también los españoles en las guerras en Flandes, se dice que los gitanos llegaron con los españoles procedentes de Flandes, y por eso se les dice flamencos, y por eso la música que ellos van a tener y con la que se identifica tanto España hoy día, a esa música se le va a llamar flamenco. Cuando los gitanos llegan a España, traen todas las influencias de Oriente, traen todas las influencias húngaras, traen todas las influencias de todas las tierras que han conocido y traen la influencia de Flandes y desarrollan la música flamenca. Y la música flamenca es en realidad con lo que más identifica a España. Y a pesar de la persecución tan brava que les tienen a ellos, son ellos lo que más reivindican los españoles como suyo, cuando la nación española ya tenga toda una identidad. Y son las bulerías, y son todos los cantos, y son todas las palmas. Después de toda la persecución que han sufrido el pueblo de los judíos sefarditas, después de toda la persecución que sufrieron los moros, no solamente con la expulsión y la caída de Granada, sino 100 años después de la caída de Granada, cuando todavía fueron perseguidos hasta su definitiva expulsión en 1600, todo lo que ellos tuvieron que sufrir por no poder practicar su fe, su alimentación, su comida, los otros que van a sufrir una gran persecución son los gitanos, el pueblo de Rom. Este pueblo que curiosamente es el que mayor identidad le da a España, porque cuando uno piensa en los españoles, piensa en la esencia de lo que es la música gitana y de lo que es el flamenco. Este pueblo llega a España y tampoco cabe en el proyecto de los reyes y de católicos y de esta España que va a surgir, pero de ellos no se van a deshacer tan fácil. España va a tener que vivir con ellos porque su alma es demasiado fuerte. El pueblo de Rom ha salido de la India hacia el año 1000, y sabemos hoy día que se salió de la India porque a partir de los estudios lingüísticos que se pudieron hacer en el siglo XIX se establecieron las conexiones entre el idioma romaní, entre la lengua de Rom y los antiguos idiomas hindúes. Estos pueblos salen y empiezan a trasegar. Unos van a ir a Egipto, hay otra parte de Egipto, el Asia Menor, es la que se llama el Pequeño Egipto. Los gitanos llegan a Occidente, procedentes de este Pequeño Egipto, que sería Creta, que sería Turquía y que sería Egipto mismo. Como llegan de allá, se cree que ellos son egipcios, y por eso se les dice gypsies. Gypsy es una manera de decirles egipcios. Llegan primero por el Asia Menor, luego atraviesan el mar y llegan a la península de los Balcanes y a la Europa Oriental.
su permanencia en Hungría va a ser tan fuerte, tan poderosa y tan influyente que se les llamará cíngaros, que es una manera de decirles húngaros. El pueblo de Rom es protegido en un comienzo porque cuando llega a los albores de Europa, Europa está en la época de las peregrinaciones. Entonces ellos levantan una carta de un patriarca por allá de Constantinopla y de otro patriarca que dice que ellos están en peregrinación y que han sido perseguidos por la fe y que por eso vienen huyendo de los turcos otomanos tratando de llevar la fe cristiana. Y como es una época de peregrinaciones, vale, eso, la carta les aguanta un ratico y con eso no los molestan. Pero cuando las peregrinaciones se asientan, cuando el feudalismo se enraiza y se afianza en Europa, en ese momento ellos empiezan a ser sospechosos, porque en el feudalismo todo el mundo tiene que pertenecer a alguien y tiene que tener una tierra, tiene que estar ligado a una tierra, tiene que estar ligado a un señor, porque las relaciones feudo-vasalláticas determinan toda la estructura feudal y no hay manera de pensar la vida de otra forma. La historia de los gitanos es la historia del precio más alto que ha tenido que pagar un pueblo por la libertad. Ellos han escogido ser libres y son nómadas y son errantes en sociedades tremendamente estables, donde la tierra hacía que las personas envejecieran en sus propias raíces pegadas a ella de sol a sol. Que alguien aparezca por los caminos, se porte como le dé la gana, cante y baile, duerma a la intemperie, lo coge el amanecer y las estrellas.